vas a entender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de FMI, una filosofía muy interesante. Bueno, este es nuestro 9º programa y vamos a tocar de nuevo otro tópico también muy movilizante, que es el tópico del duelo. La vez pasada vimos el tópico de la niñez, así que bueno, disculpas por no tratar temas dóciles, la filosofía es indócil, y vamos a estar junto a un gran invitado el día de hoy para tratar en particular este tema dentro de todo el gran arco de su pensamiento, porque bueno, hubo que elegir uno, así que bueno, para no quedarnos sin tiempo, lo voy a presentar. Hola Vir, ¿cómo estás? Vir Cano. Hola Meli, gracias por la invitación. Bienvenido a FMI. Muchas gracias. Bueno, no requiere mucha presentación, Vircano, ahí durante la semana estuvieron llegando comentarios y demás, pero bueno, decir un poco, digamos, sos filósofo, sos docente, sos activista lesbiana también, y bueno, la verdad que tus libros circularon mucho a lo largo de mi vida entre diferentes personas, son libros como para leer en voz alta, para hablar con otras, con amigas, con amantes. Vamos a mostrar algunos, vamos a estar hablando en particular de estos dos, que son tus dos últimos libros, ¿no? Sí, son los dos últimos. No. Entre Dar el duelo y Poéticas está el borrador. El borrador Sí. del abecedario de las amantes, ¿no? De un abecedario para el desacato. Sí, es un juego, pero sí. Y bueno, también tenés sobre Nietzsche, ahí en Galerna también. Uh-huh. Y un pajarito me contó que estás preparando también otro sobre... ¿Quién? Sobre el amor de mi vida. ¿A quién es? Sobre Susi, mi perrita. ¿En serio? Sí, y también estoy por escribir uno ahí en la colección que dirige Jazmín Ferreira sobre Wittig, pero el primero que va a salir es en breve uno sobre mi perrita. Excelente, dos amores ahí, sí, muy importantes. Sí, porque ahí Jazmín nos contó que sí, que esa primicia de que en la colección La Otra Palabra vas a publicar ahí tu Wittig, digamos. Exacto, mi Wittig. Estuvimos con Danila Suárez Tamé, que ella trajo ahí su Simón de Beauvoir, así que bueno, muy contenta de que esto pase, porque también las editoriales, gracias a Galerna que nos acercan los libros físicos, porque como siempre recuerdo, yo muestro los libros para que la gente los busque, los lea en formato material. Pero bueno, también podemos conversar y leer para que después vayan a los libros, hagan sus lecturas, sus contralecturas y demás. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco en torno al tema del duelo, en torno en particular a este libro que es Dar el duelo, Notas para septiembre. Y bueno, un poco lo primero que te quería preguntar es, a ver, vos lo primero que decís, que ya es un concepto filosófico en sí mismo, es que el recuerdo, ¿no?, es un fármacon, que es un concepto, ¿no?, el fármacon, para contar un poco, en Platón, en el Fedro de Platón, lo nombra, dice que la escritura es un fármacon, que después lo retoma Derrida, que es un autor que citas mucho en el libro, y ahí dice, bueno, en la farmacia de Platón, pero lo que vos decís es que el recuerdo es un fármaco, ¿no? ¿Qué relación hay entre el recuerdo, ¿no? En particular, bueno, acá lo que hablas es del duelo de tu hermano, ¿no? Nicolás. Sí, bueno, ese es justo un textito ahí muy chiquito, pensaba, ni lo tenía tan presente, pero juego un poco con esa idea de Derrida, ¿no? Con la lectura que hace Derrida de esta idea del fármaco como lo que puede curar y lo que es un veneno, ¿no? Para Derrida es un indecidible, digamos, uno no puede ponerlo en ninguno de esos dos polos, ¿no? Bueno, o veneno o remedio, diríamos, ¿no? Es una cosa o la otra, y bueno, juega con eso, un poco retomando lo que dice Platón de la escritura. Y yo pienso que sí, que hay algo del recuerdo en relación a los muertos que tiene ese carácter ambivalente, digamos, por un lado cura una ausencia, podríamos decir, es uno de los modos que tenemos para transitar la ausencia de aquellos que ya no están o de aquello que ya no está. Y por otro lado duele recordar a nuestros muertos, a veces es una experiencia más cercana a lo venenoso, digamos, ¿no? A lo que pica, a lo que duele, a lo que arde. Y bueno, ese era un poquito el juego de
de ese texto pensar o introducir algo de la ambivalencia también que nos despierta el vínculo con lo perdido. Uh-huh. Y hablabas de esta ambivalencia, ¿no? Pensaba un poco, leyendo el libro también, me parece que tus libros en la ensayística, ¿no? Tienen una forma muy, tierna y a la vez como punzante de hacer filosofía, por eso también esto que circulan un montón entre amigas, amantes y demás, también sirven, hay momentos como, yo recuerdo momentos de tus libros de emociones concretas que me atravesaron. Y bueno, hablar un poco de la escritura en particular de que sí, son notas, ¿no? Fragmentos, ¿no? Que vos fuiste escribiendo entre el 2000, la primera es del 2013, ¿verdad? No tengo la menor idea. Menor idea. Pero fueron varios años, ¿no? Digamos, claro, de fueron varios años del libro en general. Primero, los textos los empecé a escribir porque tenía la necesidad de escribir, no fueron textos en su origen pensados para componer un libro, sino textos que fui escribiendo, después los empecé a publicar en su momento en Facebook, luego en Instagram, y una colega, Evelyn Galeazo, hace muchos años me dijo, hace un libro, y que fue una idea que quedó ahí, y bueno, luego surgió la oportunidad de hacer un libro, así que compilé, digamos, los textos que tenía dando vueltas que hablaban sobre Nico. Una gran mayoría de esos textos están escritos en el aniversario de la muerte de mi hermano, que en general es un momento donde retorna con presencias su ausencia, digamos, y su recuerdo. Y aparte escribí algunos textos nuevos y bueno, esa combineta, esa mixtura constituyó Dar el duelo, así que tiene como ahí una composición. Sí, hay algo claramente con lo de la fecha, por eso ahí en la imagen usábamos como un calendario, ¿no? Y como de ciertas fechas que vamos a ver ahora en un ratito sobre eso, que no son más que un número, son más que digamos que una fecha nuestra, digamos, es una fecha que alguien que te interpela y bueno, como decís que dice Derrida, como que trae la ausencia a la presencia de nuevo, ¿no? Y pensaba en el duelo como actitud filosófica, ¿no? Como, no sé, leyéndolo pensaba como que es como una categoría, como decías, ambivalente, como que rompe el dualismo de todo, ¿no? De la memoria y del olvido, de la ausencia y la presencia, también incluso creo que entre lo voluntario, lo activo y lo pasivo, podríamos decir, como que, no sé, creo que es una categoría muy fuerte para pensar, para pensar filosóficamente, ¿no? Más allá de las pérdidas y las muertes personales, ¿no? Como... Sí, el duelo es, primero pienso que es una experiencia que se aplica a muchas cosas, no solo a nuestro vínculo con los muertos, ¿no? Hacemos duelos de muchas cosas. Y después que el duelo sí es una categoría, pienso, interesante para la filosofía, no solo porque la filosofía ha hablado históricamente sobre el duelo, sino porque la filosofía es un modo del duelo. Es un diálogo con los muertos, es un diálogo con aquello que está en el modo fantasmático, ¿no? Es una tradición arcaica también en ese sentido, ¿no? Pienso que hay algo ahí de la reelaboración de lo escrito, que es una manera de mantenerlo en vida y también de asesinarlo, ¿no? De producir otra cosa. Así que sí. Nietzscheana esa idea muy también, Nietzscheana, ¿no? Muy Nietzscheana, sí, claro que sí. Pero no es tanto no sé si es tanto destruir como, no sé, como... O sea, es un destruir que es un construir a la vez sobre eso. Sí, es un transformar, ¿no? Bueno, el vínculo con la herencia es un vínculo dual. Si uno... Foucault dice algo muy lindo, ¿no? Lo dice a propósito del vínculo con la ilustración, pero no importa, lo pienso en términos de nuestro vínculo con los textos, con la tradición. Bueno, la tradición más impía es respetarla. Si uno quiere mantener en vida esa tradición, tiene que transformarla de alguna manera. Digo, bueno, esa transformación tiene algo del duelo. Incluso porque el duelo tiene esa doble, ¿no? La del duelo como el proceso de duelo y el duelo como el desafío, ¿no? Como estoy pensando en los duelos, ¿no? En batirse a duelo. Sí. Bueno, algo de esa polémica y de ese vínculo con lo que está y no está, me parece que es muy constitutivo de la disciplina y del discurso filosófico, no solo de la disciplina, sino del discurso filosófico. Y también con el dolor, ¿no? Pensarlo ahí. Sí, bueno, por supuesto. La filosofía, como tantas otras
maneras del pensar, de la literatura, etcétera, bueno, son una herramienta. No sé, yo cuando escribí el texto, un poco lo que hice fue eso, usar la palabra como una manera de transitar el duelo. No es la única, no es la necesaria, pero para algunos de nosotros sí es una posibilidad, digamos. Y es que escribir, pensar, ficcionar incluso, son parte de las herramientas que tenemos para transitar, por ejemplo, una pérdida. Uh-huh. Vos decías algo que es uno de los momentos del texto donde digo que es un momento que me impactó mucho, que decís como que escribís porque ya no te acordás la voz. Eso es tremendo, como... Y sí, bueno, eso es una de las experiencias más difíciles a veces, pienso, ¿no? Una de las cosas que extrañamos tiene que ver con la corporalidad. Los otros permanecen, para mí, al menos algunas ausencias permanecen, pero la materia no está más. Y la percepción para mí de esa ausencia, de la radicalidad de la ausencia de un cuerpo, tiene mucho que ver con eso. Bueno, uno no recuerda el olor, no recuerda la voz, la textura. No sé qué les pasa, pero para mí los olores de las personas que quiero son muy importantes. Es una manera de reconocer, una cosa medio perruna tengo, como muchas otras personas que conozco, a quien no voy a nombrar. Y bueno, hay algo ahí de extrañar, ¿no? De extrañar eso que ingresa a través de los sentidos. Y es de lo primero que uno extraña, o al menos a mí me pasó así. Uh-huh. Sí, sin duda en toda tu escritura hay claramente una experiencia corporal del pensamiento, y eso me parece importantísimo. O sea, que es como que es una filosofía que pasa por el cuerpo, ¿no? Como, y pensaba quizás también, esto que decís que claro, que o sea, la actitud filosófica y de la filosofía misma como un acto de duelo, ahí también, bueno, el se bate a duelo, Derrida con Freud, y bueno, vos también podríamos decir. Yo soy muy freudiana, quiero decirte, con ese problema. Una psicóloga me labró en el freudianismo, ahora estoy con una lacaniana más amable, pero nada, yo realmente como que cuando leí Duelo y Melancolía de Freud dije, esto es buenísimo, no sé qué, pero bueno, el abordaje psicológico es muy distinto al de la filosofía, y me interesó mucho esto que recuperás de Derrida, porque, para explicar un poco, básicamente el duelo para Freud sería con objeto y la melancolía sería una especie de duelo sin objeto, y vos rompés esa dualidad, ¿no? Como decís algo muy lindo, una imagen muy linda, que decís que el duelo tiene astillas melancólicas. ¿Cómo sí, pensar esa diferencia? Muy rápidamente, Freud primero dijo muchas cosas sobre el duelo, ¿sí? Porque acá siempre se enojan los eruditos de Freud con que, bueno, pero revisó, pero en Duelo y Melancolía distingue un duelo normal de un duelo patológico. Eso. Y el duelo normal es un duelo que llega a término y que lo que consigue es reconocer la realidad del muerto, digamos, el principio de realidad, dice Freud, acata el principio de realidad, y es la energía libidinal que tenía destinada a aquel que ya no está, puede retornar al sujeto para que disponga. Es una visión sumamente economicista, no solo porque hay un cálculo de esa energía y la suposición de que la energía de alguna manera es finita, que igual puede que lo sea. Y también hay una prescripción. Desprez, en este texto... Qué bueno que trajiste ese, a ver, sí, mostrarlo, que también está buenísimo. Se llama A la salud de los muertos. Dice algo que a mí me parece mucho más interesante que la discusión con la tradición psicoanalítica y con lo que dijo o no dijo Freud, y es que hay cierta idea del duelo normal que está hecho sentido común, dice ella. ¿Y qué es esta idea? ¿Qué viene de raíz psicoanalítica? Y uno podría decir, bueno, uno de los textos fundantes de esa idea es el texto freudiano, ese texto freudiano. Y es que el duelo tiene que tener un final y que hay un tiempo razonable para hacer ese trabajo de duelo, por lo cual uno asume que el duelo tiene que terminar. Y a mi juicio eso es una idea que es muy dañina, porque las experiencias del duelo muchas veces no tienen que ver con eso, no tienen que ver con un tiempo lineal, no tienen que ver con un cálculo, no tienen que ver con una vuelta al sujeto. Yo creo que son experiencias de enorme expropiación. Uno aprende ahí cuán lanzado a los otros está, porque se va algo de vos cuando se muere alguien, algo, etc. Y en parte lo que hace Derrida, lo que hace Desprez, lo que de alguna manera también intento hacer yo en el texto, es mostrar otras maneras de vivir, de experienciar y de pensar el duelo, más allá de la idea de que hay un
círculo económico que tiene que realizar el sujeto para apropiarse en tiempo y forma de sus propias energías. No hay una pérdida que deberíamos rehuir para mí en relación al duelo. Hay una pérdida que hay que acoger, en todo caso. Hay que darle lugar a esa pérdida. Y Desprez también tiene unas frases muy bonitas en torno a, bueno, hay que ser amorosos, digamos, hay que ser hospitalarios con el duelo, hay que darle un buen lugar, dice, hay que tratar bien a los muertos. Para mí la idea del duelo posible, esa particular idea posible del duelo freudiano, es una idea sumamente impiadosa de alguna manera y un poco miserable también, ¿no? Como, bueno, tengo que volver a mí y garantizarme que no se quede nada de mí ahí. Y no, mi experiencia no tiene nada que ver con eso y la de muchísimas personas no tiene nada que ver con eso. Sí, la de la mayoría, digamos, porque ahí también se cruza el límite con la melancolía. Quien no hace bien el duelo es un melancólico que vive habitado por esa sensación, esa pasión triste, por así decir. Otra categoría que a mí no me gusta porque es como mariquea, qué sé yo, pasión triste, pasión alegre, etcétera. Son pasiones, digamos. Y eso, como el duelo rompe como justamente esas categorías duales todo el tiempo. Y hablabas un poco de lo incalculable, ¿no? Y en el libro está también. Y hay una relación que me interesó mucho, es la relación entre el duelo y el número, por así decir, ¿no? Como también acá está. Ahora vamos a ir también un poquito a poéticas, de la melancolía de los números, hablando de esto. No, esto pensaba, como vos decís que, por un lado, la experiencia del duelo trastorna el tiempo, ¿no? Es como un contratiempo. También es la idea más, como más llana de la palabra, ¿no? Un contratiempo, algo que te saca de la circulación normal, que saca la circulación normal de tu vida, que es un poco la idea freudiana de tipo, no, vos tenés que volver a trabajar, tenés que volver, también con la depresión, ¿no? La idea es que cuando alguien termina la depresión es porque vuelve a trabajar, es una idea también como economicista, como dijiste, productiva y etcétera, pero como, no, pensaba en esto que decías que por un lado, en cuanto al tiempo, ahí recontra filosófico todo, porque es altera el tiempo y también altera el espacio, ¿no? Esto que decís que es ilocalizable también el duelo o el lugar de los muertos, no se puede localizar, como... Sí, ahí, diría varias cosas. Primero, sí, es un contratiempo, la muerte es un contratiempo muchas veces, ¿no? En el sentido en que, bueno, viene esto que no sé qué hacer con esto, ¿no? Y trastoca y desordena y desacomoda e incomoda, ¿no? Pero también el contratiempo es como a contrapelo del tiempo, digamos un otro tiempo, que para mí es algo que se instaura mucho con los muertos. Cuando uno tiene una vida puede decir, bueno, este es mi tiempo, no estoy viva, tiempo por delante, yo tengo 45 años, no sé, me quedarán 20, 30, no tengo idea, o 3 días, who knows. Con el tiempo de los muertos uno no puede hacer eso, porque ahí está toda la fantasmagoría de los tiempos que no fueron, pero que están en nuestra imaginación, de los tiempos que podrían haber sido, de lo que podría haber sido y no es. Y para mí eso es como un modo de una temporalidad que es disruptiva de nuestro propio tiempo. Y eso uno lo ve muy bien en cuando recordamos los muertos, ¿no? Cuando, no sé, las fechas significativas fueran las que fueren, religiosas, familiares, populares, etcétera, esos lugares donde recordamos a los que no están. Bueno, hacen algo con nuestro tiempo, ¿no? Le agregan una densidad y una presencia que es difícil de calcular, ¿sí? Los muertos no están siempre igualmente presentes. Uno no tiene todo el tiempo una manera específica y una energía destinada que se va, digamos, soltando, sino que es más complejo, no sé, experiencias que charlando con personas que hacen duelo son muy comunes, no sé, abrís un cajón y te encontrás una foto de alguien que ya no está. Y ahí se dispara todo. Y ahí te pasa algo, y ahí se te altera algo. Quizás ese día es un día muy improductivo, pensaba lo que decías en relación a la depresión y el duelo. Bueno, uno de los grandes problemas sociales en relación a estas experiencias es que son tiempos de improductividad, de baja de la energía, de cierta introspección en algún lugar, en el sentido de que muchas veces cuando estamos adoloridos, digamos, somos como un perrito que se lame la herida y está un poco ensimismado en algún lugar, digo. Yo pienso que hay algo interesante igual en esos contratiempos, digamos, ¿no? Que hay algo interesante en la potencia que tienen los duelos de
sacar de quicio el tiempo, diría Derrida, ¿no? De la figura del out of joint, ¿no? Del quitar de la lira, del lugar asignado. Y con el espacio algo de eso nos pasa también, ¿no? El mundo se transforma, las coordenadas espaciotemporales son coordenadas trazadas con otros. Entonces, por supuesto que los duelos alteran nuestras maneras de habitar, de sentir y de proyectar el tiempo y el espacio, ¿sí? De manera muy radical. De hecho, bueno, ¿a dónde están los muertos, no? Esa gran pregunta, ¿a dónde van? ¿Hay un lugar? ¿Dónde están? ¿Siguen teniendo tiempo o no están más? ¿O simplemente no están más, digamos? Hay algo que decís que también, otro momento del libro y otra frase que me dejó marcada es que, bueno, también toda la parte burocrática de la muerte. Bueno, no quiero spoilear el libro, léalo, es eso, muy conmocionante. Trigger warning, o bien, para quien esté atravesando, yo creo que es un buen libro, de hecho lo recomendé a muchas personas. Igual avisa, ¿no? Sí. No quiere leer del duelo, no se compre un texto que se llama Dar el duelo. Pero bueno, en el proemio, podríamos decir, final. También, bueno, tus libros están atravesados de mucha poesía, lo cual, bueno, acá en FMI todo el tiempo contrabandeamos poesía sin parar, porque la poesía también es filosófica, quizás más que la poesía, quizás más que la filosofía en sí. Pero bueno, en ese proemio al final, que es tremendo, donde, bueno, vos elegís te dan a elegir y vos de repente decís, esa está bien, o sea. Y como que hay algo que decís, que también me quedó marcada esa frase, es tipo, toda tumba es una estafa, decís. Como que querés que los muertos se queden quietos en un lugar, como un poco eso que decías, ¿no? No están ahí. No, yo no sé dónde están y seguro para muchas personas hay algo de la tumba que es muy importante y yo jamás menosprecio la importancia de los rituales y de darle un lugar. Lo que pasa es que no se quedan quietos por más de que uno tenga una tumba y el reconocimiento de que hay un lugar donde yacen nuestros muertos. La experiencia es que la irrupción de esos que no están es eso, es una manera de aparición mucho más esquiva. Entonces sí, digo que es una estafa porque un poco siento que es una estafa, porque no se quedan ahí, porque nos vienen y a veces nos atormentan y a veces nos visitan y a veces nos susurran al oído y a veces aparecen en sueños y a veces nos dicen cosas lindas y a veces nos arruinan el día. Así que sí, pienso que hay algo de estafa en la idea de que la tumba es el lugar del responso, ¿no? Del descanso. Los muertos, algunos son muy inquietos. Sí, tal cual. Y hablas también de que es algo que eriza la piel, ¿no? Como que eso, hablando de la dimensión corporal, ¿no? De tus libros, como, no sé si hay una erótica del duelo, no me parece un montón decirlo, pero hay como una idea de que, ok, es claramente algo que puede sí llevar no sé, a recuperar, a intensificar de algún modo una sensación. Y eso es un poco como estar más vivo de algún modo, ¿no? Sí, yo pienso que sí puede haber una erótica del duelo, que no veo por qué estén tan reñidos. Porque hay un eros también ahí, hay un interés. Quien escribe libros sobre el duelo, bueno, algo pasa ahí del orden de lo vital también, claro. Por supuesto. Sí. Y después que sí, que son experiencias muy... Vos decías, bueno, rompen todas las dicotomías, ¿no? Decías, bueno, de alguna manera el duelo rompe la dicotomía entre la presencia y la ausencia, lo vivo y el muerto, el aquí y el allá, el presente y el pasado. Tiene algo de esa implosión. Y esa implosión es erótica también, digamos. Es nuestra manera de vivir, digamos, ¿no? Así que sí. Para vos, Freud, porque ahí así se recupera la energía libidital, ¿no? Es una mejor manera, menos dicotómica de recuperar la libido. Sí. Bueno, y hay muchos libros y muchas lecturas dentro de tus libros, pero hay una novela que yo cuando la leí me volví loca, que es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. ¿La leíste? Sí, de hecho la uso a veces en algún taller, etcétera, pues está piola. ¿Estás dando algún taller ahora? No, cada tanto hago algún taller sobre el duelo, di pocos, no es de lo que más doy, pero cada tanto armo algún taller de duelo. Y me gusta trabajar mezclando ficción y no ficción. Bueno, ella tiene, estos son textos más biográficos de una escritora, también, bueno, ella también es periodista, etcétera. Pero bueno, es un texto en primera persona, ¿no? Como... Claro. Y es sobre, bueno, es que ya el título, o sea, El año del pensamiento mágico es como, bueno, para
la sinopsis básicamente es como muere su marido, y bueno, también está enferma la hija, y bueno, esto son una serie de muertes superpuestas, Claro. pero el año del pensamiento mágico es como eso, ella durante todo un año, también por eso lo de la dimensión temporal, ella todo el tiempo piensa que va a volver el marido, que va a volver a ponerse las pantuflas, deja todos los objetos del muerto ahí como si fuese a volver, y ella tiene esa idea en la cabeza. Y Sí. no sé, Sí, va un poco con eso. justo tengo acá al principio, tengo acá un fanzine que es sobre mis textos favoritos sobre el duelo y es el inicio de El año del pensamiento mágico, que dice: la vida cambia rápido, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. El tema de la autocompasión. Así arranca, ¿no? Suavecito. Bueno, hay algo de eso igual, ¿no? De la irrupción. Los duelos son sumamente disruptivos. Es algo... Tienen algo del umbral. No solo entre la vida y la muerte, sino dentro de la propia vida. Estos duelos, ¿no? Porque estamos hablando de... En este texto del duelo de su marido, en Noches Azules del duelo de su hija, que fueron ahí muy cercanos, tengo entendido, no me acuerdo la diferencia de años, pero bastante cercanos. Y bueno, esto de la potencia transformadora que tienen los duelos. Esa potencia transformadora es vital, por mucho que nos cueste igual, incluso aceptarlo, digamos, ¿no? Que nuestra vida no sería la vida que es sin esas muertes. Y de hecho la vida requiere de la muerte, de alguna manera, eso también, ¿no? Nos debemos. Nos debemos. Bueno, sí, es el destino común, es la muerte. Y está bien. Sí, la finitud, bueno, también otra categoría súper filosófica que hay que aceptar y que es lo que define los límites de lo que es vivible también, ¿no? Y de cómo queremos vivir, porque si pensáramos, bueno, la fantasía, no sé, de qué sé yo, Drácula, recién hablábamos, bueno, un poco del insomnio y lo vampírico, no sé, como que realmente define la potencia de lo que vos tenés ganas de vivir, o lo vale la pena vivir, todo ese tipo de frases, ¿no? Como... Sí, a mí la inmortalidad me parece más pesadillesco que fantasioso, entiendo que ahí es personal, digamos, no se me ocurre en este mundo mayor maldición que pensar una vida eterna, pero bueno, quizás sea personal. Después sí creo, eso lo dice Heidegger, y Derrida se enoja, pero hay algo de Heidegger que está piola ahí, bueno, el ser para la muerte, ¿no? Somos este tipo de existencia en la medida en que nos vamos a morir, dicho en criollo, digamos. Ese nos vamos a morir quiere decir muchas cosas, quiere decir que nuestro tiempo es finito, es decir, que se acaba, quiere decir que no lo podemos hacer todo, por lo tanto tenemos que elegir, esa es la idea del proyecto, ¿no? Después Derrida le discute, y ahí es interesante para pensar el duelo, y dice, bueno, sí, pero esa muerte no es la muerte propia de alguna manera, sino que... Claro, como horizonte, digamos. No, y que vos, tu experiencia de la finitud es por los otros, es porque los otros se mueren, porque nadie puede vivir la propia muerte en el sentido al menos de testimoniar, sino que vos tomás conciencia de la finitud a través de la muerte de los otros, digamos, de la finitud de los otros. Amén de esa discusión, que es una discusión filosófica para mí igual muy interesante, sí está... en ambos me parece esta idea de que bueno, que la potencia, hay una potencia en la finitud, digamos, que es la potencia que nos acomuna, y no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos. Claro, sí. Bueno, también por eso la muerte de otros seres queridos en general. Sí, tal cual. Y pensaba también, ya pasando como a el otro libro, Poéticas, donde continúas bastante esta idea, digamos, en diferentes afectos, ¿no? Por eso se llama Poéticas afectivas. No, que hay algo que vos decís, bueno, en Dar el duelo, que es la frase ahí que elegimos para difundir, que es que la comunidad de vivientes se define a partir de los muertos que hay en común. No, me pareció una idea muy linda y bueno, ahí recuperás un poco también como de también el tema del ritual mexicano y demás, ¿no? Pensaba en eso, de cómo ciertos muertos, ¿no? En común definen la identidad de alguien o de un colectivo o de un grupo de personas. Me pareció una idea también muy potente como para pensar lo comunitario del duelo, ¿no? Claro, bueno, ahí Butler tiene mucho escrito en relación a cómo las políticas del duelo son constitutivas de la organización social, para decirlo de una manera un poco rápida, ¿no?
a qué vidas le asignamos el valor de lo llorable, digamos, aquellas vidas que se nos representan como pérdidas, tienen que ver con las vidas que valoramos como positivas, como deseables, ¿no? Que a las que les asignamos un valor social. Ella siempre se interroga sobre los modos diferenciales en que distribuimos el duelo. ¿Por qué lloramos, va a decir, a los soldados norteamericanos, pero no lloramos a las muertes que provoca el ejército norteamericano en sus invasiones imperialistas, ¿no? Esa es una pregunta muy recurrente, de hecho, en las tesis butlerianas. ¿Qué quiere pensar? Y que me interesa, y se liga un poco a esa frase. Bueno, que aquello que entendemos como una pérdida en común, como un duelo o un muerto en común, es constitutivo de los modos de organización de lo viviente, de nuestra vida. Ejemplos muy claros. El 3J, el movimiento Ni Una Menos, pidiendo el reconocimiento del carácter social, la relevancia política y la necesidad de las intervenciones institucionales y a nivel de la sociedad civil de reconocer el valor de esas pérdidas como pérdidas socialmente relevantes. ¿Qué estábamos disputando cuando pedíamos que la gente se conmueva por la cantidad de olas del femicidio? Bueno, estábamos disputando modos de vida, no solo el reconocimiento de esa pérdida como una pérdida que merece un reconocimiento social, sino que pensamos que ese reconocimiento social es el puente para fundar otra vida en común. Por ejemplo, una vida donde el valor de las mujeres, por ir a una muy de mínima de lo que ocurrió en torno a los últimos años y los movimientos sociosexuales, es relevante social, políticamente, mediáticamente, éticamente. Así que sí, pienso que no son para nada dos cosas distintas. Bueno, ahí en Poéticas, el capítulo que nombramos recién, la melancolía de los números, que me parece incluso como título, todos son buenos títulos, pasiones viriles, amor peligro, está muy bueno leerlos en conjunto también, digo, en relación. Y bueno, entre las estrategias como mediáticas o políticas, habíamos incorporado, y seguimos diciéndolo, como esto de hay tantos femicidios cada 30 horas, etcétera, etcétera, una mujer muere, bla, bla. Pero vos lo que decís, me pareció muy, muy interesante en tu intervención, que es como, que el número nos conmueva, pero que no nos confunda. Ninguna muerte es como cuantificable, la matemática imposible del duelo y demás, como... Y ¿cómo podríamos pensarlo hoy? O sea, como que tenemos esas estrategias, pero de repente es como, no es que conmueve el número. ¿Qué tan grande tiene que ser la magnitud de algo para que importe, no? O sea... Sí, hay algo muy, para mí, muy contundente en la capacidad expresiva, y expresiva no porque simplemente refleje algo, sino porque produce un efecto de las estadísticas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, muere una mujer cada 18, 24 horas, depende del momento de la estadística, ¿no? Hay algo ahí sumamente contundente, diríamos, ¿no? Y han sido maneras muy eficaces en algún lado comunicacionalmente para mostrar que este es un problema grave, digamos. Después, la estadística puede decir poco. Dice poco del entramado social y de la complejidad social, donde uno puede entender ese número abismal, digamos. Lo mismo pasó con el COVID, digamos, ¿no? Las estadísticas que eran realmente apabullantes en relación a las muertes que producía la epidemia, bueno, eran contundentes en algún lugar, pero también, no sé, pienso las singularidades de la vida, cómo un número puede expresar la singularidad de la vida, porque ahí no somos números. Quienes mueren no son simplemente un número en una estadística, son personas, es decir, son personas que están ligados a contextos de afectos, a contextos laborales, a contextos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No son simplemente un número, digo. Entonces hay algo ahí entre lo que puede decir un número, lo que puede conmover y lo que es incapaz. Ni que decir de los modos de composición de la estadística, etcétera, pero eso sería una discusión un poco más compleja. Eso para otro programa. Para otro programa. En los programas que nos preceden, por ejemplo. Bueno, y hablando de esto, de duelos colectivos, ¿no? La comunidad lésbica en particular está atravesando una serie de duelos colectivos distintos igual. No queríamos dejar de hacer un homenaje a Ilse Fuscova, que ahora vamos a ver un gran recuerdo, una intervención histórica de Ilse. Creo que no podemos dejar de mostrarla, contar un poco Ilse Fuscova. Bueno, fue
una de las primeras pioneras activistas lesbianas en Argentina, que bueno, murió a los 92 años, hace poquito, hace unas semanas, y bueno, fue recortado, vivió una larga vida, digamos, con diferentes momentos. En un momento, de hecho, estaba casada, tuvo hijos con su marido, después se hizo lesbiana, después se empezó a militar, escribió. Yo tengo este tesoro, que es Amor de Mujeres, el lesbianismo en Argentina hoy, o sea, es una reliquia, pero fue ya el título, o sea, hoy nos quedaría viejo, pero no sé, es precioso y tiene de todo, tiene fotos, tiene entrevistas, es más, se los recomiendo. Yo, si no fuera por este libro, yo creo que sería heterosexual, por ejemplo, o sea, yo creo, o sea, que si no hubiese existido Ilse Fuscova, yo probablemente sería otra persona, muy distinta, así que bueno, le debemos ahí, bueno, no sé, qué... Y él sí, la llegué a conocer. Presentó mi libro, Ética Tortillera, la primera presentación. Es persona tan amorosa, generosa, siempre generosa con su presencia y en términos de su activismo feminista, por un lado, como mujer también, y como lesbiana es imprescindible en la historia del lesbianismo. La primera publicación local, que es Cuadernos de Existencia Lesbiana, la hizo Ilse, la motorizó Ilse con Adriana Carrasco, Josefina Quesada. Todo eso está, ¿no? Porque está Potencia Tortillera, el blog, búsquenlo. Está ahí adentro, de hecho. Y los cuadernos están ahí. Que es una edición facsimilar que hizo la Librería de Mujeres con todos los volúmenes que yo ahora no me acuerdo cuántos son, la verdad. Sí, no, mucho. La publicación como continua. Sí, que es hermoso porque eran fanzines, digamos. Era una publicación donde traducían, compilaban, etcétera, y la primera la repartieron en mano en una marcha del 8M. Fue una intervención a el feminismo mujeril porteño. Bueno, y él hizo eso, libros, como fotógrafa. La verdad es que las intervenciones que ha hecho, bueno, en los medios masivos de comunicación, fue de las primeras personas. Se sentó con Mirta Legrand a decir soy lesbiana. Ahí lo vamos a ver, lo tenemos por ahí. Ese programa de Mirta está buenísimo, quiero decir. Visto hoy, bueno, primero que es la primera streamer de Argentina, y que es todo un programa dedicado a homosexualidad, que se llama La Homosexualidad Hoy, un poco así. Pero bueno, ahí está Ilse. ¿Hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. Muchas. Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Yo pienso que es un gran dolor no poder decirlo abiertamente, sí, porque es como tener una vida dividida, ¿no? Una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en esas condiciones, pero también reconozco, si uno puede perder un trabajo, si una madre puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. Bueno, como que las que podemos decirlo, tendremos que hacer un trabajo de concientización para que y las personas como Claudia, como Freda, como el doctor, están en esa tarea, ¿no? Como de que la conciencia crezca. ¿Pueden llegar a sacarte tus hijos? Tienen 30 años. No, en el caso de una lesbiana, no en tu caso personal. Pero sí, ¿sí? Legal y no legal, Mirta. Por ejemplo... En el caso de una lesbiana, no en tu caso personal, le dice, o sea... Por Dios. Qué difícil, Mirta. Gracias, Ilse, gracias. Gracias, tremendo. No, es una gran intervención. Y también hay otra antes que dice... Como que ella hay un silencio que hace, o sea, ya con el silencio responde, porque es como que le pregunta, ¿y son felices? ¿Los homosexuales son felices? Y ella se queda callada y dice, sí, somos felices. No tienen complejos. Y así, pero digo, también hablando de eso, ¿no? Como, ¿cómo sacamos esa idea como tan mortuoria, por así decir, ¿no? De la homosexualidad como enfermedad, digamos, cómo la estamos sacando de ahí, no sé, me pareció como... Verlo hoy de nuevo me impactó. Sí, bueno, hace poco Márquez, ¿no? Dijo algo parecido en relación a los suicidios, que hay algo paradójico. No me acuerdo quién respondió, un poco en la línea de lo que voy a decir, que es que, bueno, hay una infelicidad igual que comporta correrse algunas normativas sociales. Es una pregunta muy tramposa. Por lo pronto, que una vieja de mierda como Susana Jiménez te pregunte así, te hable así, que esta señora tenga... la potestad de preguntarte simplemente, digo, bueno, eso sí también comporta infelicidad. Pienso que también a veces nos han obligado a mentir
también, digamos, ¿no? A decir, sí, como, claro que somos felices, también somos infelices. Pienso que no hay persona que no sea feliz e infeliz. Claro. ¿Por qué tener que decir, no? Pienso, ¿no? Las paradojas en las que nos vemos también, en los bretes sobre qué decir y qué no decir. Sí, claro, somos felices y también muy infelices a veces. Sí, sí, todos. como para no estandarizar una imagen, ¿no? No, y también para hacernos cargo de que ha habido un costo social. Esa infelicidad Claro. no es producto de nuestra enfermedad, es producto de una sociedad que estigmatiza, moraliza, patologiza. Claro que produce dolor. ¿Cómo no va a producir dolor tener que ocultarse? Tener que bancarte que te digan que no estás apto para ser madre, para hacer tu trabajo. Sí, eso produce mucho dolor, nos hace muy infelices. Bueno, ahí Ahmed tiene tesis muy interesantes, como, bueno, sí, somos un archivo de infelicidad también. No tengo interés en negar algo de esa experiencia. También tenemos una felicidad que probablemente Mirta Legrand no conozca de todas maneras. No, dudo que muchas formas de felicidad no conozca Mirta Legrand. Después de este programa se ven el de Sara Ahmed con Cuscús, que vino. Ahí va. Y dedicamos el programa a la promesa de la felicidad, los queers infelices, que es un poco esto. Y bueno, también hablabas, nombraste a Nicolás Márquez. En la Feria del Libro se hizo ahí una intervención cuando presentaban el libro y demás, de él y del AGE, que el AGE, vuelvo a recordar, es el enemigo público de FMI. Alguna gente está diciendo que lo invitemos. No sé, no estoy cerrada a la posibilidad, pero por ahora no sé si me interesa. Tenemos unos fans libertarios muy educados, por suerte, porque el otro día estuvimos criticando a Rothbard y demás sobre la venta de niños. Pero bueno, este tipo de personajes, estos discursos de odio, diríamos, pero es odio, como decíamos ahí en la intervención, esto es odio, esto no es libertad, fue la consigna, ¿no?, que se armó en torno a el triple lesbicidio de Barracas. Y ahí hay unas imágenes que recopilamos. La primera es del funeral de Ilse, que bueno, también un poco marcar la diferencia entre Ilse, que vivió 92 años, que fue activista, que fue escritora y demás. Un poco me parece que va la idea de esto que decíamos, la identidad común. Pero quizás, y ahora vemos las próximas que son del lesbicidio. Esta es increíble. Bueno, el programa anterior con Marlene Guayar, veíamos el del funeral de Cecilia Gentili, que también hicieron como una especie de funeral como católico, reivindicando eso. Esto es una inteligencia colectiva total. O sea, pusieron las flores ahí, no sé. Y bueno, nada, hablando seriamente, digo, primero que es una cosa muy distinta a la muerte, al duelo que podemos hacer de Ilse o de Norita, hablando más en términos generales, que esto. O sea, ¿cómo? Yo no sé, ¿entendés? Como, digamos, a mí me interpela que no soy lesbiana, soy bisexual, digo, me interpela tanto persona que sí puede ser atacada por eso, pero tener una existencia lesbiana y enterarte que esto pasa frente a vos, digamos, que, bueno, vamos a recordarlo por si alguien lo sabe, son 3 lesbianas que las prenden fuego, las queman vivas, un vecino en su mismo edificio, en Barracas, y es algo realmente muy duro, es un duelo colectivo que sí, es muy difícil de hacer. Son muy distintos, por lo pronto, porque él se murió de vieja, con una vida larga, intensa. Y estas chicas fueron asesinadas con una bomba molotov, con un vecino que las venía hostigando en una situación de emergencia habitacional, en una situación de enorme precariedad, así que claramente son duelos muy distintos. Y bueno, nada, el lesbodio, digamos, ¿no? Y imagino que no solamente, imagino que probablemente también algo de misoginia y todas las cosas que uno pueda hipotetizar, pero por lo pronto, fácticamente, sabemos que era una persona que le molestaba que fueran lesbianas, que las hostigaba y que decidió armar una bomba para tirarles a estas chicas, digamos, y no murieron las 4 porque una tuvo suerte. Así que sí, es un duelo muy doloroso, es un duelo que reaviva los fantasmas de el lesbodio, la homofobia, sumado por supuesto a la transfobia, la misoginia, la xenofobia, el clasismo, el racismo, que de repente tienen una legitimidad social actualmente. Y pienso que
que hay algo ahí del tiempo en el que ocurre este triple lesbicidio que es muy triste para nuestra comunidad y creo que para muchas, digamos, ¿no? Como, sí, es un momento de dolor y es un momento sintomático para mí. La poca cobertura, por supuesto, ¿no? Usualmente las coberturas a las muertes de lesbianas son muy minoritarias en los medios masivos de comunicación, sí lo cubren algunos medios autogestivos, etcétera, y socialmente la indiferencia, Adorni saliendo a decir, bueno, esto es un caso de violencia más, no es un caso de violencia más. Un conflicto privado entre vecinos. Exacto. De todas formas, como en relación a lo que decís, como tratando de hacer privado y personal, individual, un duelo colectivo, o sea, muertes colectivas y políticas, ¿no? Y ahí la estrategia, o lo que vos proponés es tipo eso, que la acción transformadora del duelo colectivo, o esto que decís de desprivatizar la pérdida. Digo, me parece como muy pronto como para pensar la acción, ¿no? Pero, y hubo acciones como las que vemos, pero como que, no sé, me parece que en torno a la historia de la existencia lesbiana como que tenemos como eso, como la Pepa Gaitán ahí en el horizonte, como, no sé, es muy fuerte como esto que decíamos, definir la identidad a partir de nuestros muertos, pero no sé, a la vez me parece que, como decías, tiene mucha potencia. Sí, y no solamente para mí, en eso pienso que el activismo de la diversidad sexual tiene un buen espectro en el sentido en que ha sabido combinar el dolor y la alegría, digamos, sí, nuestros muertos son constitutivos, no sé, pienso que el Día de la Visibilidad Lésbica está instituido por el lesbicidio de la Pepa Gaitán. Esa fecha, sí. Así que sí, pero junto a eso, la marcha, la alegría, los encuentros, ¿no? Bueno, es esa convivencia entre la tristeza y el dolor, entre el duelo y la alegría, la felicidad y la infelicidad. Exacto, pienso que en general los movimientos sociales tienen algo de esa virtud, ¿no? Y de esa inteligencia me refiero incluso a la inteligencia política y afectiva de permitir la convivencia entre el duelo y la risa, no sé, las trabas en eso tienen para dar cátedra. Sí. Una comunidad hostigada por el dolor, la pérdida, el daño, la exposición a la violencia estatal, social, quieren personas más festivas, alegres y capaces de hacer que la alegría conviva con el dolor. Se me ocurren pocos colectivos con esa fuerza que es muy inspiradora, ¿no? La furia travesti para mí tiene mucho que ver con ese doble, ¿no? Uh-huh. con ese doble lugar. Y creo que en general también el movimiento lésbico ha hecho eso. Ha dado lugar a los duelos y ha dado lugar a otras cosas, ¿no? No sé, pienso la celebración de las amantes, estoy pensando en un encuentro que ocurrió en Córdoba hace unos años, la reivindicación de las eróticas lésbicas, de los placeres otros. Bueno, uno no quita, nada quita, conviven y ojalá que no perdamos la inteligencia y que el momento histórico no nos quite esa capacidad de hacer convivir el dolor y la alegría. Creo que el gran riesgo es la depresión política y un momento de desasosiego, desencanto, que a veces corre el riesgo de eso, de quitarnos la potencia que requerimos de la alegría. Tal cual. También como, bueno, pensar el duelo ya más en general, el duelo político, asumir la derrota en la que estamos, con cierto modo de la democracia, yo creo, con cierto modo de la política. Y sí, que es un momento de duelo. Y el momento de duelo no es como dice Freud, no es que tenemos que volver a funcionar. O sea, es momento de duelear y dejarnos habitar por eso para ver qué es lo que tienen para decirnos esas muertes, esas pérdidas en general. Y bueno, creo que estamos ahí redondeando el tiempo, ¿no? Me dicen, estoy tratando de no pasarme con el tiempo, va para charlar un montón. De hecho, el sábado van a estar haciendo en la tribu, ¿puede ser? El sábado festejamos el Día de la Amistad, armamos una fechita ahí en la tribu con conversatorio, vienen, no sé, Silvia Ganti, Robarela, bueno, yo, Rosubiría, Lucho, Paula Locane, me estoy olvidando. Pau, le mandamos un beso a Pau. Sí. Bueno, a todas, pero a Pau, que es ahí compa filósofa también. Exacto. Vienen ahí de los cumpas a charlar sobre la amistad como modo de vida, qué otras amistades trazamos y terminamos con musiquita y fiestita. Bueno, todas invitadas ahí a la tribu. ¿A la qué hora? A las 8 creo que es. Está por ahí tempranito, el flyer, pero por ahí. Pero seguirá. Y bueno, había una consigna hoy. No estoy pudiendo ver el chat, pero nos están viendo un montón de personas. La verdad que
que eso es un programa que causó ahí muchas emociones, muchos afectos, y después lo van a poder ver en vivo, ver en diferido cuando quieran, junto con el de Ahmed, junto con el de Guayar, el de Marlene Guayar, que están muy vinculados. Pero bueno, teníamos una consigna para hoy que era bastante simple, pero es ¿qué es lo que más te duele? Y hubo muchísimas respuestas muy variadas. A ver, ahí las voy a ver. Gracias por responder. A ver, paren, ahí están. Acá las veo. La primera es tremenda. Una amiga que es colombiana, Aleja, ahí le mandamos un beso, dice que la Argentina haya ganado que Argentina haya ganado la Copa. Bueno, lo lamento. Muy existencialista, Alejandro, ¿qué es lo que más te duele? Vivir. Bueno, la soledad, las injusticias, cualquiera sean. La tercerización del ejercicio de la empatía y la solidaridad. Tercerización. Sí, ¿qué será? Como que lo hagan otros por uno, no sé. ¿Puede ser? Ahí contestanos, Gayatri. Nico dice, si se duele a alguien, el costadito izquierdo de la panza. Que cuando se duele a alguien, te duele el costadito izquierdo de la panza. Ay, sí, como la angustia, y sí. El cuerpo duele. Duele. La angustia, bueno, hablamos también de la angustia como algo físico, digamos. El dedo, la espalda, la traición, el país y no ver buenas perspectivas a futuro. Bueno, en fin, variedad de respuestas pueden ahí seguir respondiéndonos, y esto es un poco un consultorio filosófico, como ya lo he propuesto, como que también ustedes pueden preguntar lo que quieran, y tratamos de responderles, un poco como la tradición filosófica, o sea, existía esta figura del filósofo, ¿no? Como alguien que era consultado como fármaco, ¿no? Como para dar una cura o veneno con la palabra, no sé. Como consejero, ¿no? También. Consejero del príncipe, consejero. Ahora tenemos streamers, influencers y eso, pero bueno, trataremos de ocupar ese rol de otra manera. Bueno, ahora sí nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, muchas gracias, Vir, por venir. Muchas gracias a vos, un gustazo. Bueno, nos vemos. Y nos vamos con una gran canción. Nos vamos con, una canción que se llama Los Muertos, de Acorazado Potemkin, que, bueno, es un duelo también, porque es una banda que se separó. ¿La conocés? No. Antes era Pequeña Orquesta Reincidentes. Es así. Y bueno, formaron Acorazado Potemkin, le mandamos ahí un saludo a Juan Pablo, y bueno, nada, se separaron. Y fue un gran duelo fue un duelo ese recital, porque era, esta canción no la voy a escuchar en vivo nunca más. Y fue como, fuerte. Y bueno, ellos tienen una canción que ahí sí la tenemos, la vamos a escuchar para cerrar, que se llama Los Muertos. Bueno, chau, nos vemos el miércoles que viene.